En la Ciudad del Vaticano radica la sede católica más importante del mundo. Una ciudad-estado independiente de tan solo 825 habitantes que cuenta con un presupuesto multimillonario y es uno de los lugares más turísticos del planeta. Detrás de las paredes, los frescos y las obras de este lugar, hay secretos oscuros que han ido revelándose a través del tiempo. Abuso infantil, lavado de dinero, conexión con el nazismo y crímenes asociados a la mafia son algunos de los temas que no quieren que conozcas y de los que vamos a hablar en este video. Uno de los escándalos más oscuros y controvertidos en la Iglesia Católica ha sido el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes. A lo largo de las décadas, se han revelado numerosos casos de abuso y encubrimiento por parte de líderes eclesiásticos de iglesias en todo el mundo. Uno de los más recientes y polémicos lo protagonizó el Papa emérito Benedicto XVI. Se reveló que decidió no actuar para dar a conocer 4 casos de abuso sexual cuando era arzobispo en Múnich, Alemania. De acuerdo con el documento, el abuso sexual continuó durante los años en los que Ratzinger estuvo en el cargo y los sacerdotes acusados de estos crímenes continuaron en actividad en distintas parroquias y puestos adscritos a la Iglesia Católica Alemana. Otro caso que involucra a un papa señala a Juan Pablo II, máximo pontífice entre 1978 y 2005. Wojtyła fue acusado de cubrir, trasladar y apoyar la carrera de sacerdotes acusados de abuso infantil durante su carrera. En el documento publicado por Michael Gutowski, se menciona que el Papa conocía de estos casos desde antes de ser nombrado sumo pontífice en 1978. Lo cierto es que estos no son casos aislados y alrededor del mundo hay acusaciones de abuso de manera casi sistemática. Incluso en años recientes, candidatos a ser nombrados Papa como George Pell de Australia han sido acusados y condenados por abuso sexual a menores. Durante la Inquisición española, la Iglesia Católica persiguió y torturó a aquellos que eran considerados herejes o disidentes religiosos. Lo controvertido acerca de este caso fueron los métodos mediante los cuales los acusados eran torturados y asesinados. Las Inquisiciones fueron un instrumento usado por la Iglesia Católica en Europa por casi 700 años. Los primeros registros de este término se dieron en Francia, en 1184. Sin embargo, ninguna de las que se establecieron fueron tan brutales como la que se dio en España en 1478 hasta que Napoleón Bonaparte la abolió en 1834. Las cifras más exageradas hablan de 10.000 ejecuciones llevadas a cabo por la Iglesia. Tan solo entre 1560 y 1700 hubo más de 49.000 procesados. Lo más escalofriante acerca de la Inquisición fueron los métodos de tortura utilizados por el Santo Oficio. Nombres como la rueda de despedazar, la cuna de Judas, el desgarrador de senos y más, son algunos de los más de 70 métodos registrados. Las descripciones de estos métodos son tan escalofriantes como los nombres. La garrucha fue uno de los más utilizados. En esta, el acusado era amarrado con sus manos por detrás de la espalda para luego ser alado hacia arriba con una polea, dislocando sus brazos hasta que quedara colgado de estos. Otra versión de este método de tortura involucraba atar tanto las manos como los tobillos, lo que causaba lesiones en todo el cuerpo. Otro de los métodos más notorios era la rueda de despedazar. Para esta tortura, la rueda de un vagón era utilizada y el acusado era estirado sobre esta y luego golpeado en diferentes partes del cuerpo. A veces se usaba para torturar por lo que la víctima era liberada antes de morir, no sin antes sufrir de fracturas y lesiones en todo el cuerpo. En los casos más fatales, se utilizaba como pena capital. El Vaticano fue quien aprobó y autorizó a los reyes católicos de España a dar inicio a la Inquisición. El Papa Sisto IV avaló el pedido y dio inicio a la institución en 1478. El Instituto para las Obras de Religión, IOR, conocido como el Banco del Vaticano, ha estado involucrado en escándalos de lavado de dinero y corrupción. Han habido investigaciones y convicciones sobre transacciones financieras sospechosas. En 2021, el exjefe del banco Ángelo Caloya fue sentenciado a 8 años y 11 meses por malversación de dinero en venta de bienes raíces entre 2001 y 2008. Durante este periodo de tiempo, Caloya y 2 colaboradores más maquillaron cifras y se enriquecieron ilícitamente con dinero del banco.
Uno de los capítulos más oscuros, polémicos e inquietantes que ha pasado el Vaticano se dio durante la primera mitad del siglo XX entre los años 30 y los años 40. En esta época, la Alemania nazi se estableció como la mayor potencia política y militar en Europa y durante la Segunda Guerra Mundial hubo acusaciones de que el Vaticano tenía vínculos con el régimen nazi. Aunque el Papa Pío XII fue elogiado por algunos por su aparente neutralidad, otros lo acusaron de no hacer lo suficiente para detener el Holocausto. Además de esto, varias figuras católicas en Alemania fueron identificadas como simpatizantes del régimen nazi. Más adelante, tras la derrota del Eje en 1945, se estableció la llamada Ruta de las Ratas. Este fue el camino que siguieron varias figuras nazis para escapar de los aliados y los juicios de Nuremberg. Parte de esta ruta involucraba llegar a Roma, específicamente al Vaticano, donde sacerdotes ayudaban a los fugitivos a escapar. Aún no sabemos a ciencia cierta si el Papa Pío XII tenía conocimiento al respecto de lo que pasó, sin embargo, varios colaboradores y figuras importantes se vieron salpicados por este hecho. Se ha especulado durante mucho tiempo sobre lo que podría contener el archivo secreto del Vaticano. A pesar de los llamados para su apertura total, aún existen restricciones en el acceso a ciertos documentos históricos. Dentro de los archivos, se sabe que existen documentos tan importantes como el pergamino del Papa Clemente V con la razón de la disolución de la Orden de los Templarios, que data de 1308. Reportes del proceso contra Galileo Galilei entre 1616 y 1633 y la solicitud de divorcio del rey Enrique VIII de Inglaterra, que daría inicio al anglicismo. Estos son algunos de los documentos más notorios, sin embargo, no se sabe qué otro tipo de secretos se esconden dentro de este archivo. En 1983, Emanuela Orlandi, una ciudadana del Vaticano, desapareció en circunstancias misteriosas. Su caso sigue sin resolverse y ha dado lugar a numerosas teorías de conspiración, desde una abducción por la KGB, por la mafia italiana y hasta de un asesino en serie en el Vaticano. La teoría que más nos concierne es la que afirma que el Vaticano fue responsable de su desaparición. En 2012, el exorcista Gabriele Amort afirmó que Orlandi fue víctima de un grupo de pedófilos eclesiásticos. De acuerdo a su testimonio, la policía vaticana estaba reclutando mujeres jóvenes para fiestas sexuales. Otra de las acusaciones hechas al Vaticano menciona que antes de desaparecer había sido agredida sexualmente por alguien cercano al Papa en repetidas ocasiones. A pesar de la enseñanza oficial de la Iglesia sobre la homosexualidad, ha habido alegaciones de una presencia significativa de sacerdotes homosexuales en el clero, lo que ha generado controversia. Varios reportes han salido a la luz en los que se menciona que curas y miembros del clero acuden a fiestas sexuales, orgías, discotecas y demás. Frédéric Martel, periodista francés, publicó un libro en el que afirma la existencia de este fenómeno y presenta pruebas que lo corroboran. En este libro llega a mencionar que hasta el 80% de los curas del Vaticano son homosexuales, y mientras que el Papa Francisco ha declarado que no es un delito, durante décadas el Vaticano ha sido uno de los mayores enemigos de la diversidad sexual. En el pasado, el Vaticano ha sido acusado de adquirir obras de arte robadas o saqueadas durante conflictos armados, lo que ha llevado a disputas sobre la devolución de estas piezas a sus legítimos propietarios. Desde mitad del milenio pasado, el Vaticano ha sido una figura política importante y los países colonialistas europeos se han beneficiado de una buena relación con la Santa Sede. Por esto, miles de obras de arte de lugares tan remotos como Canadá han terminado siendo parte de la colección del Vaticano. En 2012, el escándalo de los papeles de Vatilix implicó la filtración de documentos internos del Vaticano que exponían la corrupción y las luchas de poder dentro de la Santa Sede. El Papa Benedicto XVI originalmente afirmó que eran rumores exagerados. Sin embargo, tras la publicación de más información, han habido arrestos y convicciones asociadas a la filtración de los Vatilix. Cerramos este video con una reflexión: en la historia del Vaticano, la luz y las sombras se entrelazan. Los escándalos son una parte de esa historia, pero también lo son los esfuerzos por el cambio y la renovación. ¿Cuál es tu opinión acerca del Vaticano? ¿Acaso ha hecho más bien que mal en toda su historia?
¿O las polémicas, conflictos y escándalos pesarán más en su legado? Cuéntanos en los comentarios, deja tu like y comparte este video. Nos ayuda más de lo que imaginas.